El día de hoy tenemos un video bastante cargado sobre eventos recientes en México. Empezaremos hablando del violento ataque en Chinicuila, Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación usó vehículos blindados y armamento pesado para disparar contra casas y vehículos de la comunidad. Un claro ejemplo de la violencia extrema que azota la región. Además tenemos actualizaciones sobre el grupo de los 66 secuestrados en Culiacán, en marzo. Nos alegra informar que 2 mujeres más han sido liberadas, reduciendo a 6 el número de personas aún desaparecidas. Esta noticia trae esperanza y un respiro a las familias afectadas, aunque la lucha por encontrar a los demás continúa. Finalmente hablaremos de un trágico evento en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde una persona fue ejecutada en circunstancias que aún están siendo investigadas. El incidente se suma a una ola de violencia el último mes en el estado, donde ya hay más de un centenar de fallecidos debido a la criminalidad. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y comentario. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Comenzamos esta nota informativa en la localidad de Chinicuila, en Michoacán, la cual fue escenario de un violento ataque por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este incidente se produjo en el contexto de una serie de ofensivas del CJNG en la región, las cuales buscaban consolidar su control territorial mediante el uso de vehículos blindados y armamento pesado. El ataque en Chinicuila comenzó en la madrugada alrededor de las 4 de la mañana, cuando hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación llegaron en 6 vehículos blindados caseros y comenzaron a disparar contra casas, vehículos y edificios gubernamentales en la comunidad de Villa Victoria. El enfrentamiento se extendió por aproximadamente 1 hora y dejó dañadas varias propiedades, incluyendo una escuela primaria. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales durante este ataque específico. Este evento formaba parte de una serie de acciones violentas que el Cártel Jalisco Nueva Generación lleva a cabo en varios municipios de Michoacán, incluyendo Tepalcatepec, Morelia, Zamora y Uruapan. En estos lugares, los enfrentamientos entre el CJNG y otros grupos criminales, como Cárteles Unidos, dejaron múltiples muertos y heridos. El uso de drones y armas de calibre militar por parte del Cártel de las 4 Letras aumentó el nivel de violencia y el terror entre la población civil, que en muchos casos quedó atrapada en medio de los tiroteos. Incluso se ha llegado a reportar el uso de bombas químicas por parte del Cártel del Mencho, que ha dejado tras de sí víctimas con el sistema nervioso destruido. Y eso, los que lograron sobrevivir. Las autoridades locales y los grupos de autodefensa en la región intentaron resistir estos ataques. En Tepalcatepec, por ejemplo, los residentes, junto con ciertos grupos de autodefensa, llegaron a cavar trincheras en las carreteras para dificultar el acceso de los vehículos del CJNG. Sin embargo, la capacidad del cártel para movilizarse rápidamente y su equipo superior presentaron desafíos significativos para la defensa de estas comunidades, que se vieron superadas por el armamento de las fuerzas del Mencho. En los días posteriores al ataque en Chinicuila, la violencia continuó en otras áreas de Michoacán. En solo 2 días, 13 personas murieron en enfrentamientos en Morelia, Zamora y Uruapan. Estos eventos resaltan la persistente y creciente violencia en la región, impulsada en gran medida por las disputas territoriales entre el CJNG y otros grupos criminales, siendo Cárteles Unidos el principal rival de la organización de las 4 Letras en el estado. La situación en Michoacán durante este periodo evidenció la incapacidad de las autoridades locales y federales para controlar la violencia y proteger a los civiles. Las acciones del CJNG no solo se dirigen contra los otros grupos criminales y las fuerzas de seguridad, sino que también están dirigidas contra la población civil, con el objetivo de sembrar el terror y consolidar su dominio en la región, controlando a los ciudadanos a través del miedo. En otras noticias, continuando con sucesos importantes en México,
tenemos que dos mujeres que fueron levantadas durante el secuestro masivo en Culiacán, donde fueron secuestradas 66 personas, finalmente fueron liberadas. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que Iris Joana Larrañaga López y Jesús Regina Urias Meraz fueron localizadas con vida después de más de 3 meses de haber sido privadas de su libertad. Iris y Regina fueron presuntamente levantadas durante el secuestro masivo de familias en Culiacán, registrado el pasado 22 de marzo del 2024. Ambas se encontraban en un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles, cuando sujetos aún sin identificar se las llevaron a un rumbo desconocido. En el momento en que se reportó su desaparición, la familia advirtió que la integridad de ambas se encontraba en riesgo, pues cabía la posibilidad de que fueran víctimas de algún delito. Sin precisar detalles sobre la fecha o lugar en el que Iris y Regina fueron encontradas, la Fiscalía Estatal desactivó las fichas de búsqueda correspondientes al protocolo ALPA. En un breve diálogo con la prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que las jóvenes formaban parte de las 66 personas reportadas como desaparecidas en el pasado mes de marzo, pero reconoció que la cifra de secuestrados podía ser mayor a la registrada de manera oficial. Recordemos que autoridades del gobierno llegaron a decir que todos los 66 secuestrados habían sido regresados con sus familias, y vemos claramente cómo esto era mentira, debido a que 8 personas continúan desaparecidas. O bueno, continuaban. Por el hallazgo de las 2 mujeres, aún quedan 6 personas de las cuales no se sabe nada. El medio Milenio nos brinda algo de información respecto al tema. Hace poco más de 3 meses, le informé en este espacio del secuestro múltiple cometido contra 66 personas en Culiacán, Sinaloa. Ocurrió el 22 de marzo. La mayoría de las víctimas fueron localizadas días después, excepto 9 integrantes de al menos 3 familias, cuyas fichas de búsqueda le he presentado en reiteradas ocasiones en esta pantalla. Hoy se confirmó la localización de 2 de ellas. Se trata de Jesús Regina Urias Meraz e Iris Joana Larrañaga López, ambas secuestradas en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán. Pasaron 103 días cautivas. Seguían desaparecidas a pesar de la insistencia desde el día 8 de abril de las autoridades de Sinaloa sobre que todas las víctimas de aquel secuestro múltiple habían regresado a sus hogares. Era mentira. Aquí se los dije, porque sus familiares nos dijeron una y otra vez que no habían vuelto. De hecho, aún hay 6 desaparecidos. En Sinaloa, la confusión y el miedo se apoderaron desde esta madrugada de distintas zonas de la capital del estado, Culiacán, donde se reportó el secuestro de decenas de personas de al menos 3 familias. Tenemos los reportes en relación a los eventos que han sido señalados, ¿no? Sí, hubo gente que dijeron que estaban levantando personas. Fueron 66 y solo quedaron 8. Los encontramos ayer. Fue hasta el 7 de abril en que se informó la aparición de la última persona de las 8 restantes. Hemos transmitido la denuncia reiterada de al menos 2 familias que aún no saben dónde están 5 de sus integrantes secuestrados el 22 de marzo. La secuela que yo conozca hasta ahora, no tenemos información de los familiares. Tira la noticia que está dando el gobernador. Los familiares se lo llevaron desde el día 22 de marzo y aún no lo han entregado para atrás. Según palabras de Rocha Moya, Iris Joana y Regina son de las que estaban enlistadas en los 66 secuestrados. No todos los que han aparecido asesinados son de aquel número de personas. No está ligado. Lamentablemente puede haber más, dijo el mandatario en los medios de comunicación. La parte final de su declaración hace referencia a la localización de 7 personas asesinadas con las manos cercenadas el pasado 30 de junio en 2 puntos distintos de Sinaloa. Y ayer, ya para terminar con estos temas, ayer en Sinaloa 7 personas fueron encontradas, asesinadas, además con señales de tortura, disparos, algunas les cortaron las manos
El primer hallazgo ocurrió en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Navolato. Ahí se encontraron 4 cuerpos envueltos en plástico. El segundo hallazgo se dio en la carretera internacional México 15, el tramo de Culiacán a Mazatlán, a la altura del municipio de Lota. Estos 3 cuerpos pertenecían a una familia de la colonia Rubén Jaramillo de Culiacán. De acuerdo con los medios locales, estas personas formarían parte de una historia que quizá usted recuerde de cuando secuestraron en unos cuantos días a 66 personas en marzo. Fueron secuestradas en Culiacán, casi de inmediato liberaron a una buena parte, quedaron otras 8 sin aparecer y bueno, pues según los medios locales, esta atrocidad de las últimas horas tiene que ver con esos hechos de marzo. El primer hallazgo se reportó en una terracería de la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato. Ahí, las autoridades ubicaron los cuerpos de 4 hombres, cuyas manos habían sido mutiladas. Durante el transcurso del domingo 30 de junio, se reportó la localización de 7 personas asesinadas con las manos cercenadas en el estado de Sinaloa. Aunque las autoridades no han esclarecido este cruento hallazgo, se dieron a conocer las identidades de las víctimas, entre las que se encuentran integrantes de una misma familia. El primer hallazgo se realizó en el municipio de Navolato, donde se encontraron 4 cadáveres que presentaban huellas de violencia. Los cuerpos fueron localizados en una zona de terracería ubicada en la comunidad Los Arredondo, perteneciente a la sindicatura de San Pedro. En ese lugar, elementos policiales corroboraron la presencia de 4 hombres sin vida, cuyas manos habían sido cortadas y colocadas encima de sus cuerpos. Una de las víctimas estaba completamente desnuda y las otras 3 vestían con pantalón de mezclilla. Según reportes de Río 12, 2 de las personas asesinadas fueron identificadas como Félix Aarón R. y Elisandro Adinael R., quienes eran unos hermanos originarios de San Javier, en Badiraguato. El resto respondía a los nombres de Jorge Alfredo B. y Baldomero B., provenientes de la sindicatura de Imala, en Culiacán. El segundo hallazgo se realizó en los municipios de Cozalá y Elota, a la altura de un poblado conocido como La Papalota. En ese sitio se localizaron a 3 personas sin vida, de las cuales 2 eran hombres y una mujer, envueltos en una lona. Al igual que con el caso anterior, las víctimas presentaban huellas evidentes de tortura y se reportó que sus manos también habían sido cercenadas. En su momento, se dio a conocer que se trataba de una pareja con su respectivo hijo, información que fue corroborada por el medio citado. Se informó que las víctimas eran Manuela N., de 55 años de edad, Jesús Manuel N., de 62 años, y Edgar Arturo N., de 26, quienes residían en la colonia Rubén Jaramillo en el municipio de Culiacán. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que se desconocen las posibles causas de estos asesinatos. Asimismo, no se tiene registro de los presuntos responsables ni de personas detenidas. Ninguno de los que han aparecido tienen denuncia de desaparición, manifestó Rocha Moya respecto a este acontecimiento. Hasta la fecha de la presente publicación, la Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las 7 víctimas encontradas recientemente. De igual manera, se desconoce el móvil de los crímenes, así como la identidad de los presuntos responsables, ya que no se ha reportado ninguna detención relacionada con el caso. Vale la pena destacar que en los primeros 5 meses del año en curso, se reportaron 490 casos de homicidios en Sinaloa, de los cuales 193 fueron dolosos y 297 culposos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ese total, se sabe que 168 se perpetraron con arma de fuego. El mes que concentró el mayor número de homicidios durante ese periodo fue enero, con 108 víctimas. En segundo lugar se ubicó en mayo con 104, seguido de marzo con 97, febrero con 93 y abril con 88. Continúan los hechos violentos, pero ahora nos vamos a Ciudad Juárez. Aparentemente, la noche del 3 de julio,
se reportó el hallazgo de una persona calcinada al interior de un vehículo en las calles de la colonia Hidalgo, perteneciente al municipio de Juárez, Chihuahua. Horas más tarde, circuló en plataformas digitales el video del momento en que el crimen habría sido perpetrado. Periodistas como Leti Villarreal informaron de manera preliminar que los hechos habían ocurrido sobre la calle Guatemala, casi a la altura del cruce con Chapultepec, a un costado del edificio del Sindicato Único de Trabajadores Municipales. En una grabación captada por cámaras de videovigilancia de un domicilio aledaño y difundida por el medio Juárez Digital, quedó captado el instante en que los aparentes responsables ejecutaron a la víctima y prendieron fuego al vehículo. Aunque la grabación no quedó registrada la hora exacta de los acontecimientos, la imagen muestra que fue durante la noche que un vehículo se estacionó sobre la calle Guatemala. Durante varios segundos se perciben movimientos al interior de la unidad y se apagan las luces de la misma. Un minuto después, se abren las puertas del conductor y del copiloto e inmediatamente, sin que sea perceptible el número de involucrados, se escuchan 5 detonaciones de arma de fuego. Momentos más tarde, el vehículo queda completamente envuelto en llamas y el conductor de una camioneta de un color oscuro avanza por un costado hasta llegar a la esquina de la calle. Después de detener su marcha, un par de segundos en ese punto, gira a la izquierda para alejarse de la escena. El video termina pocos segundos después de que la camioneta desaparece del cuadro y hasta ese instante no se distingue que alguien se aproxime al lugar. Reportes extraoficiales compartidos por medios con presencia en la región señalan que en el crimen habrían estado involucrados por lo menos 2 personas. Sin embargo, no existe aún pronunciamientos de ninguna autoridad que sustenten o refuten dicha versión. Poco después, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la escena, mientras esperaban la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado. Fue esta última incorporación la encargada de levantar los primeros indicios en torno al suceso. No obstante, ninguna de las dependencias ha brindado un comunicado al respecto. Aunado a ello, debido al estado en el que fue localizado el cuerpo, no fue posible identificarlo durante la recopilación inicial de evidencias, por lo que se espera que el personal forense ofrezca en informes posteriores datos para corroborar la identidad de la víctima. Investigaciones periodísticas exponen que durante los primeros 3 días de julio de 2024 se han cometido al menos 10 homicidios dolosos en Ciudad Juárez. 4 de las víctimas eran mujeres y 6 eran hombres. A esto se suma que la ciudad fronteriza cerró junio con un total de 106 homicidios, lo que lo posicionó como el segundo mes del año, solo por detrás de enero, periodo en el que ocurrieron 125 delitos de esta índole. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, me gustaría que dejes en los comentarios tu opinión al respecto. Después de las elecciones hubo 2 semanas de relativa calma en los titulares de las noticias y de pronto llueven los títulos de homicidios relacionados al crimen organizado. Curioso, ¿no? Bueno, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.